ataques al dinero de los bancos, una reclamación de los grandes valores, es decir, el concepto de la verdad es un grupo que fue muy maltratado por los medios y entonces hubo muchos alegatos de no sigáis a los medios, seguidnos directamente a través de Twitter, alegatos a la verdad, alegatos a la libertad, alegatos a la historia la hacen los pueblos. O sea, esas temáticas siempre tenían unos núcleos muy concretos. Y luego había unas estéticas, por decirlo así, también muy coherentes. Por ejemplo, y esto va a ser un núcleo en la conferencia, es el lenguaje informático como elemento ¿cómo decirlo? El lenguaje informático como herramienta visual de protesta. Está Democracia 2.0, está 2011 como actualización del sistema, está error del sistema, hay un montón, democracia instalándose 25% con una barra, hay muchísimos ejemplos de pantallas de error, de elementos de avance, de barras de progresión que están siendo utilizadas como elemento discursivo. Y esto es un elemento totalmente nuevo del 15M. Es decir, frente a otras pancartas que no podríamos saber qué origen tienen, porque ahora hay mucha visibilidad, pero podían deberse a un referente mucho más lejano o cercano y simplemente no visible, esos elementos son absolutamente nuevos. El uso de la estética de la informática lo que está defendiendo de una forma, llamémoslo, tácita, es una serie de valores que vienen incluidos con la vida electrónica, a saber, la libre circulación de la información, el código abierto. El punto clave del código abierto es la transparencia, por un lado, y la de que un individuo puede generar una extensión de forma individual que es beneficiosa para el colectivo. El Twitter, por un lado, ha multiplicado los mensajes, es decir, de pronto la persona que llevaba el mensaje A ha cambiado al mensaje B, que podía ser o mejor o actualizado. Por otro lado, ha llevado a que los mensajes, llamémoslos buenos, apropiados y ajustados, se corrieran como la espuma, lo cual hacía que fueran aumentando en finura, por decirlo de alguna manera. Hay una serie de estamentos que consideran que las bases de toda discusión están predefinidas. Y esto es algo que Guillem Martínez, un periodista de Barcelona, lleva mucho tiempo llamando cultura de la transición. Es decir, todo se debe a la muerte de Franco y la transición democrática. Y todo lo que hay detrás, por decirlo así, es una pura inercia. Y lo que hay en medio es sistemáticamente despreciado. O sea, no ha sucedido nada desde la transición y todo se debe a ese instante. Entonces, claro, en el momento en el que aparece una voz en la que, sobre todo, no están familiarizados con ese discurso, es parecido a los programas de TV3 en la que se denuncia que los jóvenes no saben quién es Franco, que debería ser algo que nos alegrase. Es decir, yo no sé quién es el coronel Sagasta, ¿no? o Riego, no lo sé. Y la idea básica es que va a seguir sucediendo, es decir, que los que vengan detrás seguirán sabiendo menos de Franco, ¿no? El punto clave es que los jóvenes no están manejando este discurso de la transición. Es decir, no les sirve con que les pongas un fantasma de no, es que nosotros te hemos salvado de un monstruo. No, es que el monstruo sois vosotros. Y esto es clave. Hay toda una secuencia clave en el 15M que es, lo llaman democracia y no lo es, me llaman antisistema, pero el sistema es o sea, nos llaman antisistema, pero el sistema es anti nosotros. ¿Qué significa cambio? No es crisis, es capitalismo. Hay una reivindicación del término, pero no una resignificación. Y esto es clave. Y es realmente la filosofía del búnker. Es decir, el discurso que nosotros estamos recibiendo no es un discurso en el que nosotros podemos ejecutar. Entonces estas dos partes no se van a entender. Y la idea básica es que el diccionario se ha inventado para entenderse. Entonces, si a las víctimas de la guerra las llamáis bajas colaterales, si a la marginación consciente la llamáis discriminación positiva, vamos mal. Vamos mal porque no podemos hablar si las palabras se van resignificando. Cuando la otra persona, por el simple hecho de usar las palabras, acota los límites de lo posible, literalmente se está formando el búnker. Y esa es la barrera. Es decir, la barrera está en la acotación de lo posible. Entonces hay personas, los columnistas que decías antes, que decían, muy bien, si ustedes dicen que esto no es imposible, ¿cómo es? Y ese es el discurso clave. Es decir, es que me viene a la cabeza Kim Mun-so en La Vanguardia, uno de los primeros textos, y básicamente lo que decía el texto es que
si una persona no sabe arreglar una gotera, no debería llamar al seguro. Y en realidad es justo al contrario. Es decir, lo que tiene que hacer el señor del seguro es darse cuenta de que hay alguien que le está llamando porque hay una gotera. Es decir, la reclamación está antes que la solución. Y este elemento es el que está siendo pervertido. Entonces, esta figura moderna en la cual el intermediario es el que pone las calles, es decir, no es el esfuerzo de los ciudadanos el que está pagando que se pavimente, sino que es la generosidad del alcalde el que pavimenta la ciudad, esa es la verdadera muralla del búnker. Y eso es lo que los chavales recién llegados, que no tienen el monstruo del que supuestamente les han salvado, no tienen ninguna gana de seguir soportando. Y yo les entiendo.